Estábamos por salir a Facebook. Deberíamos estar en Facebook en 20 segundos aprox. Listo, Ana Cecilia. En 10 segundos puedes empezar. Buenas tardes, estimados señores, señoras. Soy Ana Cecilia Angulo, directora de CEDEPAS Norte, y tengo el gusto de darles la bienvenida y agradecer su participación en el segundo seminario virtual de este ciclo de eventos que hemos denominado Diálogos por el Desarrollo de Cajamarca. Pretendemos contribuir a los procesos de desarrollo con un enfoque territorial, integral, mediante la realización de 13 webinars que tienen la finalidad de debatir, reflexionar y proponer acciones con enfoque propositivo y prospectivo sobre temas relevantes y estructurales que afectan la región Cajamarca. Esta iniciativa surge de una alianza entre el Grupo Impulsor de la Agencia Regional de Desarrollo de Cajamarca y Minería Perú 2.0. El Grupo Impulsor de la Agencia Regional de Desarrollo de Cajamarca se constituye en el marco del convenio entre la Unión Europea y el gobierno peruano, denominado Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las MIPES a nivel subnacional. Este es un proyecto conducido por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la cooperación internacional como es la Unión Europea, la cooperación alemana GIZ y la cooperación española AICID. El grupo impulsor está liderado, coordinado por el Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico e integrado por la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, la Universidad Nacional de Jaén y CEDEPAS Norte. El tema sobre el que dialogaremos hoy es infraestructura para la competitividad regional. Los últimos años han sido duros para la inversión en infraestructura, sobre todo el año 2020, como resultado de la pandemia y las medidas de control y seguridad sanitaria. La inversión que genera impacto no son solamente los grandes proyectos, también lo son las pequeñas obras de saneamiento, colegios, postas médicas, que son los que reducen la pobreza y la desigualdad, cerrando las brechas de acceso a servicios de salud y educación. Con el ánimo de motivar la participación de nuestro expositor y panelistas, me referiré a los últimos datos del Índice de Competitividad Regional 2020, elaborados por el Instituto Peruano de Economía, que mide el avance en el desarrollo económico y social de las regiones, determinando una posición relativa de las 25 regiones de nuestro país en base a 6 pilares. Cajamarca se ubica en el tercer último lugar, somos de las regiones menos competitivas de nuestro país y en el pilar y en este índice ocupamos el puesto 23. En el pilar de infraestructura nos ubicamos en el puesto 16. Este indicador, este pilar de infraestructura mide el acceso a los servicios básicos, agua, energía eléctrica, servicios de alcantarillado, desagüe, la red vial y también las telecomunicaciones. Si bien es cierto, somos una región mayoritariamente rural, con una biodiversidad destacada, tenemos una vocación agropecuaria y un alto potencial minero. Seremos competitivos como región en la medida que aprovechamos las ventajas competitivas que nos ofrece nuestro territorio. En esta tarde tenemos un programa que inicia en breve. Vamos a tener la exposición principal sobre infraestructura para la competitividad regional, que estará a cargo de Camilo Carrillo, economista principal del Centro Privado de Competitividad. Tenemos 40 minutos para esta exposición, luego de la cual va a haber la participación de un panel
de profesionales destacados profesionales que han ocupado y ocupan importantes puestos en el sector privado, público y la academia. Estará con nosotros la ingeniero Emperatriz Campos, empresaria y gerente de Seica, el ingeniero Roberto Mosqueira, representante del Colegio de Ingenieros de Cajamarca, el ingeniero Gaspar Méndez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, el ingeniero Hugo Miranda, docente de la Universidad Nacional de Cajamarca. Cada uno de ellos tendrán 7 minutos. Les pedimos dosificar su tiempo, y en ese sentido voy a permitirme comunicarme con ustedes faltando 2 minutos para terminar el periodo que les corresponde, luego de lo cual tendremos comentarios finales del expositor para realizar el cierre del evento. Sin más, dejo en la palabra al señor Camilo Carrillo, quien se hará cargo de la exposición principal. Él es economista egresado de la Universidad del Pacífico, máster en Economía y Finanzas de la Universidad de Tilburg de los Países Bajos, tiene un PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Maastricht de Países Bajos, experiencia en gestión pública por más de 18 años, principalmente en evaluación de proyectos de inversión y APPs. Fue director general de inversión privada del MEF y director general de infraestructura del Ministerio de Educación. Él es consultor internacional para el Banco Mundial en asociaciones público-privadas y actualmente es economista principal por el Consejo Privado de Competitividad y docente de pre- y posgrado en la Universidad del Pacífico. Sin más, doy la palabra al señor Camilo Carrillo para su exposición de 40 minutos. Muchas gracias, Ana Cecilia, muchas gracias por la invitación a todos, sobre todo al grupo impulsor de Cajamarca y al grupo Minería 2.0. Permítanme un momento para poder compartir la pantalla y poner la exposición. Me dicen, por favor, si se ve, si está todo ok, se me ve y se me escucha. Sí, se ve y se escucha. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Esto es un gusto estar acá porque creo que es importante comenzar a discutir temas relacionados con la competitividad regional. Si hay una de las cosas que creo que es indispensable en el país es comenzar a discutir justamente cómo mejorar la competitividad entendida como un concepto que incluye varios temas, incluye la infraestructura, incluye el tema de la logística, incluye el tema laboral, de salud, educativo, es decir, muchos componentes que justamente mejoran a que el nivel de país y el nivel regional tenga una mejor competitividad, ¿de acuerdo? En este caso en particular voy a referirme a infraestructura como uno de los componentes de esta competitividad, tratando de enfocar la información que tenemos y un poco cómo se podría mejorar esta competitividad en Cajamarca. Seguramente voy a tocar muchos temas a nivel nacional, pero ustedes van a poder darse cuenta que muchas de las cosas se aplica a Cajamarca y encantado de poder hacer esta discusión para ver cómo mejorar el desarrollo de la infraestructura, que es básicamente mi especialidad al interior del Consejo Privado de Competitividad. Voy a hacer esta exposición bastante breve, seguramente unos 15 minutos, 20 minutos como máximo, y voy a tocar 4 temas. El primer tema va a ser cómo andamos en el Plan Nacional de Infraestructura, porque ustedes tendrían que saber cómo está desarrollándose el país en el Plan Nacional de Infraestructura, cómo hemos ido avanzando, cuáles son los principales problemas que tenemos. Posteriormente, aterrizar un poco estos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, cómo aterrizan en Cajamarca, qué proyectos hay en Cajamarca relevantes de impacto regional que están en el Plan de Infraestructura, y cuáles han sido los cuellos de botella para la ejecución de los proyectos en Cajamarca y en el Perú en general, porque son problemas replicables, ¿de acuerdo? Como tercer punto, para poder cerrar
con lo que vienen a ser las propuestas, porque no se trata solo de hacer un diagnóstico, de decir cómo van las cosas, sino de proponer, que creo que es una de las principales cosas que tratamos de hacer en el Consejo Privado de Competitividad, cómo proponemos medidas para mejorar la infraestructura y poder dar un salto en competitividad. Y esta promoción de infraestructura va a tener que ir de la mano el sector público y el sector privado, porque si hay algo que tenemos claro es que solamente la unión de esfuerzos entre ambos sectores puede generar mejoras a la infraestructura, ergo a la calidad, a la provisión de servicios públicos y a la calidad de vida de la región. Entonces, en primer lugar, ¿sobre qué estamos hablando? Estamos hablando, en primer lugar, de que existe un Plan Nacional de Infraestructura. Recordemos que el año 2019 se publicó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, es decir, un esfuerzo del gobierno, un buen esfuerzo, para decir hacia dónde vamos, cuál es el camino. Hacia dónde vamos, que tenía que primero hacer responder la gran pregunta de cuál es esa brecha de infraestructura. Por años decíamos que era 300.000, 500.000, 800.000, pero no sabíamos realmente cuál es esa brecha y en cuánto tiempo la podíamos cerrar. Este Plan Nacional de Infraestructura del año 2019 nos permitió fijar una brecha, que la vamos a ver, de corto plazo de 170.000 millones de soles y de largo plazo de casi 360.000 millones de soles. Y en segundo lugar, hacer una priorización, porque sobre la base de las necesidades y de una priorización, que es exactamente igual a lo que ustedes hacen cuando hacen un plan regional un plan de desarrollo concertado, o lo que se debería hacer en cada región, se priorizan proyectos que tienen alcance nacional y que cierran de la mejor manera esa brecha. En el caso del Plan Nacional de Infraestructura se definieron 52 proyectos con criterios de su potencialidad económica, su impacto en la competitividad, su rapidez de implementación, su impacto en la reducción de la pobreza y el mayor impacto en la población y su capacidad de financiamiento. Lo que se pudo obtener de este Plan Nacional de Infraestructura fue, como les digo, una brecha de corto plazo y una brecha de largo plazo. Una brecha de corto plazo, que es esta que está aquí, que te permitía decir, en los próximos 5 años, cuáles son las necesidades claves que tengo que cerrar. Y acá hay un punto interesante. Uno diría, ¿qué diferencia el corto y el largo plazo? ¿Por qué 5 y 20? Porque una cosa que me pareció muy innovadora partió desde el supuesto de que el Perú tiene un nivel de infraestructura, estamos hablando de infraestructura, que no se condice con su nivel de desarrollo o con su nivel de riqueza. Dicho de otra manera, Perú a nivel de ingreso per cápita más o menos tiene el mismo nivel que Colombia. Un poco menos que Colombia, pero prácticamente muy cerca a Colombia. Sin embargo, Colombia tiene una infraestructura muy superior a la peruana. Me voy a permitir comparar porque es un ejemplo, digamos, que tenemos cerca. ¿Qué te permitía la brecha de corto plazo? La brecha de corto plazo era solamente para ponernos acorde con nuestro nivel de ingreso. Es decir, un país que tiene un nivel de ingreso per cápita como el peruano debería tener por lo menos 120.000 millones de soles más de infraestructura. Y si esto lo queremos llevar ya no a nivel de nuestro nivel de ingreso, sino a nivel de un país desarrollado, hablamos de esta brecha de largo plazo, que ya estamos hablando de 360.000 millones de soles, casi la mitad del PBI peruano, un monto de inversión bastante fuerte, ustedes pueden ver ahí los sectores, pero que nos dice, si nosotros pudiéramos ejecutar proyectos por esa cantidad, podríamos tener el mismo nivel de infraestructura que tiene hoy día un país desarrollado. No quiere decir que cerrar toda la brecha, pero por lo menos quiere decir tener un nivel de infraestructura ya de un país desarrollado. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es importante en el plan de infraestructura fijaba metas. Primero, una meta, por lo menos seamos un país que tiene infraestructura como su nivel de ingreso, y segundo, en 20 años tengamos una infraestructura como un país desarrollado. Lamentablemente, y digo lamentablemente, este Plan Nacional de Infraestructura, que como les digo, aterrizaba en 52 proyectos, que ustedes pueden ver acá, significaba este plan más o menos 114.000 millones de soles. Es decir, si ejecutábamos, como les he mencionado, se identificaba la brecha, y esa brecha permitía decir, bueno, yo tengo que cerrar una brecha de 117.000 millones en 5 años, y elijo los 52 proyectos que más o menos cierran esa brecha. No estoy diciendo que exactamente la cierran, pero por lo menos los 52 proyectos prioritarios que tenemos que empujar, uno diría, bueno, a eso vamos a darle el esfuerzo. De esos 52 proyectos,
Al día de hoy, porque son 52 proyectos que ya existían en el año 2019, algunos en ejecución, otros todavía en idea. Acá pueden ver cuántos proyectos había en ejecución y cuántos proyectos había en idea o en proceso. Lamentablemente, el nivel de ejecución actual de ese plan, que son de ese plan de 52 proyectos, es más o menos 3% anual, como ustedes pueden ver acá. En el mejor año 5%, en un año estándar 3.9, 3.0. ¿Qué quiere decir? Que estamos ejecutando 4%, más o menos 4% del plan de 100.000 millones al año, y si ustedes dividen 100 entre 4, se van a dar cuenta que necesitaríamos 25 años a este ritmo para poder sacar los planes de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, cosa que es inadmisible a mi entender. Vamos muy lentos, señores. El día de hoy vamos muy lentos. Este nivel de ejecución debería ser por lo menos de 8 o 9% al año para poder en 10 años terminar con todos los proyectos del plan. Cuando hablo de los proyectos del plan, hablo de proyectos de impacto nacional como el proyecto Majes, el proyecto Chavimochic, la línea de metro, la línea 2 de metro, la línea 3 de metro, carreteras en la autopista del Sol, los puertos del Callao, el puerto de Salaberry, proyectos realmente de impacto nacional. 52 proyectos claves que al día de hoy no estamos ejecutando con la velocidad que deberíamos. Y aterricemos un poco más. ¿Cuáles de estos proyectos, de estos 52 proyectos del plan, están ubicados en Cajamarca o están relacionados con Cajamarca? Y encontramos del mapa de todos los proyectos, porque los proyectos del plan se dividen en distintas zonas. Acá ustedes pueden ver, cada zona tiene un número de proyectos y el monto relacionado. Cajamarca, que se encuentra en la zona norte 1, una definición geográfica que ha hecho el Plan Nacional, tiene 10, no Cajamarca, en la zona norte se encuentran 10 proyectos y de esos 10 proyectos hay 3 proyectos que se encuentran o tienen relación con Cajamarca. 3 proyectos del Plan Nacional. Entonces veamos, pues la primera pregunta que se me vino fue, bueno, entonces veamos cuál es el nivel de ejecución de esos 3 proyectos prioritarios para Cajamarca dentro del Plan Nacional de Infraestructura, de impacto nacional. El primero, sin lugar a dudas, la longitudinal de la Sierra Tramo 2, que une Cajamarca, Chiple, Trujillo, etcétera, ¿de acuerdo? Con un nivel de ejecución al día, con un monto de inversión de casi 1.000 millones de soles y un nivel de ejecución del 83%. Nada mal, considerando que les he mencionado que todo el plan nacional solamente tiene, aquí lo pueden ver, 30% de avance. Entonces, ese proyecto está mejor que lo que se ha ejecutado el plan nacional. Cuando vemos el segundo, que es la instalación de la banda ancha, que es de comunicaciones para Cajamarca, también al 70% de alguna manera avanzado en su ejecución. Pero cuando vemos el tercer proyecto, que es la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ciudad de Dios Cajamarca, por cerca de 1.600 millones de soles, nos damos cuenta que ese proyecto está en proceso y al día de hoy no está ejecutado. Entonces, claramente Cajamarca tiene una prioridad, y eso es un poco como aterrizo este mensaje. Se puede encontrar prioridad de proyectos de impacto nacional que se relacionan con Cajamarca. El primero que encontramos es este gran proyecto de la carretera Ciudad de Dios Cajamarca, que tiene un impacto de 1.600 millones de soles e indudablemente generaría puestos de trabajo, conectividad y mejoraría la competitividad de Cajamarca, y sería lo que ustedes deberían estar, bueno, no ustedes, el Perú entero, pero en particular la población y los gremios y la sociedad civil en Cajamarca interesados en acelerar su comienzo. Y esto tiene que estar conectado con las necesidades de la región. Ya dejemos de hablar del Plan Nacional de Infraestructura, pongámonos a pensar en un plan regional, porque no solamente hay 3 proyectos en Cajamarca hay 200 proyectos que ejecuta no solamente estos 3 proyectos del plan, que son particulares, hay proyectos que ejecuta Provías Nacional, hay proyectos que ejecuta el gobierno regional, hay proyectos que ejecuta el gobierno, la municipalidad provincial y las municipalidades distritales. ¿Cómo deberían ustedes, como sociedad civil, como gobierno local, como gobierno regional de Cajamarca, priorizar las intervenciones sobre la base de indicadores de brechas, tanto sociales como económicas? ¿Qué nos dicen los indicadores al día de hoy? Sin entrar en detalle, haciendo un ejercicio de malla en el cual sacamos indicadores de la página web del Ministerio de Economía,
del invierte.p, que son indicadores estándar para todas las regiones y distritos, algunos distritos, municipalidades provinciales o distritales del país, podemos ubicar cómo se encuentra Cajamarca con respecto a Lima y con respecto al Perú, siendo Cajamarca el color rojo. ¿Qué nos muestra en ambas situaciones? En estos diagramas de telaraña, mientras más, como los indicadores son negativos, es decir, hablan de carencias, mientras más cercano estás a los bordes externos, estás en peor situación. Y mientras más cercanos estás al borde, al centro, estás en mejor situación. ¿Qué observamos a nivel de Cajamarca? Que en el sector interior, en el sector educación, en el sector inclusión social, en el sector salud, Cajamarca está o igual o peor que el resto del Perú y obviamente también que Lima. Y cuando hablamos de indicadores relacionados con transporte, agricultura, producción y comercio exterior, Cajamarca en color rojo lamentablemente siempre también está, bueno, hay bastante parecido, pero en todo caso está igual o quizás un poco peor que Lima o el promedio nacional. ¿Qué nos dice esto? Y creo que se refleja en los indicadores de competitividad de Cajamarca que tiene el Instituto Peruano de Economía, que efectivamente se mencionó en un inicio. Esto demuestra que el nivel de cierre de brechas sociales, cierre de brechas económicas, entendería que también el cierre de brechas de proyectos e infraestructura, está mostrando una carencia de provisión adecuada de servicios públicos en Cajamarca. Y una carencia de servicios públicos que genera una situación de déficit de competitividad o una muy mala ubicación en el ranking de competitividad nacional. Lamentablemente, Cajamarca se encuentra rezagado con respecto al promedio nacional. Pero veamos, y esto también es un poco que estuvimos analizando, bueno, es un problema de falta de recursos, es un problema de gestión, y quizás alguna respuesta puede dar que el gobierno nacional ha ejecutado en promedio cerca de 550 millones de soles anuales los últimos 10 años. El gobierno regional 215 millones y todos los gobiernos locales 760 millones, dando un total de 1.530 millones de soles anuales de inversión pública en Cajamarca. No iría nada mal. Pero cuando te das cuenta, a nivel de ritmo de ejecución, ahí sí tenemos un problema. Mientras que el gobierno nacional, cuando hacía proyectos en Cajamarca, casi su nivel de devengado o nivel de ejecución con respecto a lo planificado era del 80%, cuando lo mismo hacemos para el gobierno regional y para los gobiernos locales, la situación es más complicada. El promedio de devengado o de nivel de ejecución con respecto a los recursos disponibles en el gobierno regional está cerca del 50% y en el local 60%. ¿Qué quiere decir? Que se esté ejecutando la mitad de recursos disponibles para Cajamarca. Lo pueden ver acá. Hasta el año 2014, cuando estamos hablando de, ahora solamente vemos el gasto en inversión del gobierno regional y el gobierno local. Los ratios de ejecución hasta el año 2014 mejoraron hasta llegar a ser cerca de 75% y consecutivamente desde el año 2014 lo que vemos es una disminución dramática, no solamente de los montos de ejecución total, porque ya no siguen una tendencia creciente, sino siguen una tendencia decreciente, sino también del nivel de ejecución de recursos, obviamente siendo el último año, por la naturaleza del COVID, el más grave, pero un problema que ya venía desde antes, mediante el cual cada año la capacidad de ejecutar recursos de la región y de los gobiernos locales venía disminuyendo. Al punto que en el año 2020 se dejaron de invertir 1.130 millones que hubieran sido de utilidad para la región y que les hubiera permitido, por ejemplo, comparando algunos números del Plan Nacional de Infraestructura de costos unitarios, hacer casi 600 kilómetros de carretera regional. Entonces, hay un tema de gestión y hay un tema que tiene que ser indudablemente mejorado a todo nivel de gobierno y ese es un poco el esfuerzo que se tiene que hacer para poder ejecutar y proveer mejor infraestructura y servicios públicos a la población. Entonces, ¿a qué se debe estos problemas en la ejecución de recursos? Sin asignar culpables, sino asignando cuáles son los principales cuellos de botella que vemos
a nivel de gobiernos locales, gobiernos regionales, en todo el país, y que entendería también son aplicables a Cajamarca. En primer lugar, lo que hemos identificado en el Consejo Privado de Competitividad es que el Invierte.p no ha sabido agilizar los procesos de formulación de proyectos. Hubo una crítica muy fuerte en los años 2016, 2017, 2016 hacia el SNIP, que el SNIP era muy engorroso, entonces se decidió cambiar al Invierte.p, y la verdad es que cuando ustedes comparan un perfil y sus requisitos con la ficha simplificada del Invierte.p, es exactamente igual. Y al ser exactamente igual, el 90% del contenido entre la ficha y el perfil se repite. En lo que estamos haciendo es que ya no hacemos un perfil escrito, sino llenamos eso en unas tablas Excel, pero en el cual el 90% de la información sigue siendo la misma, por tanto, seguimos teniendo el mismo nivel de información de detalle, que no es la lógica de un proyecto de inversión pública. Nos hemos vuelto prisioneros del costo unitario y de la elaboración del expediente, en lugar de tratar de resolver problemas buscando la mejor alternativa y una solución racional, una solución lógica al problema identificado. Seguimos haciendo y formulando proyectos de inversión pública de escuelas, haciendo árboles, costos unitarios, y todo conversando y haciendo múltiples talleres, para después de 6 meses llegar, no 6 meses, después de un año, llegar a la increíble conclusión que había que hacer el colegio, cosa que la lógica te hubiera dicho desde el día 2. Entonces, hemos perdido la noción de hay que solucionar un problema y hay que hacerlo rápido, obviamente con capacidad técnica, y nos hemos llenado de documentos, fichas, matrices, que al final lo único que hacen es no poder solucionar el problema rápidamente. No solamente esto, sino también, imaginen ustedes, porque se formula un proyecto y después ese proyecto tiene que licitarse. ¿Y qué sucede en la licitación? Le sucede a Cajamarca lo mismo que sucede con prácticamente todas las regiones del país. Hay una demora. En ese sentido, Cajamarca está, vamos a decir, mejor ubicado que el resto de regiones, porque hay regiones que tienen, este es un ranking que mide la demora con respecto al tiempo de una licitación con respecto al tiempo planificado. Hay regiones que llegan hasta 250 o 300% más de tiempo que el planificado inicialmente para hacer una licitación. Es decir, si la licitación era en 3 meses, demoran 9 meses. Si era en un año, demoran 3 años. Entonces, bueno, no un año nunca es el plan regular, pero son 3 meses, 6 meses o 4 meses, demoran 12 meses. ¿Qué le está sucediendo a Cajamarca? Tiene el gobierno regional una demora de cerca del 57% de los tiempos programados para la adjudicación, o sea, sobre lo que la mismo gobierno regional dice, voy a adjudicar, este es el cronograma, esta es la licitación, por temas de impugnaciones, consultas a las bases, demoras, etcétera, termina adjudicándose en 57% del tiempo más. Lo mismo sucede con los principales gobiernos locales de Cajamarca. Repito, no es un problema particular de Cajamarca, de hecho Cajamarca está mejor situado que el resto de regiones, pero lo que te dice un poco es cuál es el nivel de problemática que existe en las regiones a la hora de adjudicar proyectos. ¿De acuerdo? Permítanme un momento. Y esto de acá también se traduce en lo que nosotros definimos claramente. Hubo una mención al inicio de que en el índice de competitividad del IPE Cajamarca estaba situada en el antepenúltimo lugar de la tabla. Nosotros también en el informe, en el índice regional de gestión pública que publica el Consejo Privado de Competitividad, hacemos una revisión de 4 pilares, siendo un pilar de conectividad que ve todos los temas de infraestructura, un pilar de salud que ve los indicadores en salud, un pilar de educación y un pilar institucional que mide, entre otras cosas, las que les acabo de mostrar de capacidad del gobierno regional para gastar el dinero o para licitar. Y también en ese indicador regional de gestión pública hay un ranking en el cual Cajamarca lamentablemente no se encuentra el día de hoy en una muy buena situación, pero justamente se trata de hacer un ranking para poder mejorar. Otra de las razones que encontramos también, y es un tema transversal de toda la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel nacional, esto no es un tema regional, es un tema transversal a todos los niveles de gobierno
y en todos los proyectos, es el problema de los sobrecostos y los adicionales de obra. Lo que está sucediendo el día de hoy es que, ustedes saben, sobre el 15% de adicionales de obra, uno tiene que ir a la Contraloría General de la República para pedir una autorización para hacer ese adicional, y lo que está sucediendo es que en el 63% de veces la respuesta de la Contraloría es negativa, solamente un 5% de veces a favor y un 31% de veces es una positiva parcialmente, lo que finalmente seguramente no es lo que se solicitaba. ¿Qué está generando esto? Lo que está generando son arbitrajes, proyectos paralizados, porque efectivamente lo que está sucediendo es que un tercero está entrando en decidir si esa obra se termina o no se termina, se paga el adicional o no. Esto que en el Perú parece tan normal, en otros países no lo es. De hecho, cuando hemos hecho comparación, normativa comparada en Colombia y en Chile, la Contraloría no participa de los adicionales. Lo que existe es que la propia entidad, es una de las cosas que nosotros proponemos, es la propia entidad la que decide el adicional y la que obviamente se hace responsable de justificar ese adicional de obra. Lo que, para nuestro entender, evitaría la cantidad de proyectos paralizados que el día de hoy el privado decide no continuar porque hay una discusión, no se le paga lo que solicitó, con razón o sin razón, yo no voy a entrar en esa discusión, pero finalmente lo que termina sucediendo es que la obra está paralizada y eso perjudica indudablemente a la provisión de servicios públicos. Propuestas, señores, porque se trata de poder cerrar esto con propuestas. Les he dado un panorama, espero que haya sido lo suficientemente realista, pero también que nos diga cuál es la base en la que estamos, cuál es la base en la que están ustedes como región, para sobre la base de eso tomar decisiones. ¿Qué propone, qué salidas proponemos nosotros el Consejo Privado de Competitividad en el informe de competitividad que hemos publicado recientemente? Lo primero es que decimos que hay que cambiar la forma como se hacen los proyectos de inversión pública. Y eso implica, obviamente, simplificar el invierte.p, pero también implica comenzar a mirar otras formas de ejecutar proyectos. Y, por ejemplo, una de las formas es utilizar el mecanismo gobierno a gobierno y también utilizar los llamados contratos de uso estándar internacional. ¿Qué es esto? Si bien es cierto, los contratos gobierno a gobierno es una norma que va fuera de la ley de contrataciones, que te permite la ejecución de proyectos grandes. Obviamente no se hace un gobierno a gobierno por un colegio, se hace un gobierno a gobierno por un grupo de colegios, como se está haciendo, por ejemplo, el día de hoy con la reconstrucción con cambios, por varios hospitales, por carreteras. Esta es una posibilidad clara que se tiene para poder mejorar la ejecución. ¿Por qué gobierno a gobierno? Porque gobierno a gobierno está relacionado con este tipo de contratos, que son contratos que piensan diferente, son contratos que no están hechos, como lamentablemente están hechos los contratos al día de hoy de obra pública tradicional, pensando que la empresa privada se quiere aprovechar de mí, entonces ¿cómo la penalizo y cómo me defiendo antes de que se aproveche? Ergo, cualquier cosa que suceda implica que nos peleemos. No, son contratos colaborativos, y cuando digo colaborativos, en los cuales se prevé que ante situaciones como adicionales, como cosas no previstas, como discusiones, exista la forma de solucionar el problema y continuar la obra. Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, es que se plantean incentivos. El privado termina la obra antes, recibe un adicional por esa obra. Hay una junta de resolución de disputas, que quiere decir que hay profesionales desde el inicio de la obra haciendo seguimiento, y cuando hay un problema, discuten y rápidamente se soluciona en lugar de tener que ir a un arbitraje que paraliza la obra. Hay varias cosas que te permiten estos contratos que cambian esa perspectiva, y se les llama por eso contratos colaborativos. Cambian la perspectiva de el privado se quiere aprovechar de mí, a ver cómo me defiendo, a la visión de colaboremos en sacar el contrato, el proyecto, porque de colaborar ambas partes se ven beneficiadas. También proponemos el uso de los llamados PMO, que son estas oficinas de gestión de proyectos que ayudan al gobierno regional, ayudan al gobierno local haciendo seguimiento, viendo cuáles son las necesidades, gestionando, ayudando a la toma de decisiones, que es muy importante porque si hay un problema que tenemos en este país es que no se toman decisiones, los proyectos quedan a la deriva, no se hace seguimiento. Entonces, estas oficinas de gestión de proyectos son muy importantes y han ayudado mucho a la ejecución de proyectos emblemáticos como los Panamericanos, están ayudando en la reconstrucción con cambios, etc. Hay posibilidades sin necesidad de ir a gobierno,
como por ejemplo está haciendo el procedimiento especial de reconstrucción con cambios para adjudicar proyectos dentro de un proceso especial que no va en línea con gobierno a gobierno, es un proceso especial ad hoc de adjudicación muy interesante y que reduce tiempos, que nos parece interesante también. ¿Qué cosa permite? Permite que haya una discusión técnica del estudio desde el inicio y no esperar a la convocatoria para abrir esos 10 días de consultas a los expedientes. Hay una consulta y resulta que el que hizo el expediente ya no lo tengo contratado y el proyecto, y nadie puede responder las dudas al expediente técnico, con lo cual que es el 80% de las demoras en las licitaciones. No, este proceso especial hace consultas en un inicio y después en la etapa final solamente hay consultas administrativas, lo cual agiliza mucho el proceso. Y también hemos identificado que hay todo un tema que los gobiernos locales tienen que ayudar, porque todos los trámites de licencia de habilitación urbana, edificación, conformidad de obra y declaratoria de fábrica en el país son muy difíciles. Lamentablemente vemos que a pesar de que uno pensaría, los proyectos de inversión pública, que todo el mundo sabe que son prioritarios, que tienen beneficios, ¿quién podría oponerse a dar pues una habilitación urbana o una conformidad de obra o un permiso de edificación? Pues eso sucede, señores. Entonces, lo que estamos planteando es que existan exoneraciones, como en otros países sucede, para todos estos trámites cuando son provisión de obra pública. ¿Por qué? Porque son provisión que van a brindar servicios públicos a la población. Esta exoneración, que no es un invento peruano, funciona en otros países. Al día de hoy solamente es parcial para algún tipo de proyectos, a proyectos que están en el PENIC o proyectos hasta el 2021, pero no existe una real exoneración y una real visión de permitir que esas licencias, exonerar las licencias para facilitar la ejecución de proyectos de inversión pública. También creemos que es importante, como Cajamarca, apostar por el mecanismo de obras por impuestos. Al día de hoy, ustedes, como gobierno regional y como gobierno local, han apostado por el mecanismo. De hecho, hay 22 proyectos y cerca de 108 millones de soles en ejecución en distintos sectores en obras por impuestos. Y si bien es cierto, claro, estos 108 millones no se asemejan a los 1.500 millones de soles de obra pública anual, en menos del 10%, el potencial que tiene utilizar obras por impuestos es muy grande. Y la principal razón para ejecutarlos es porque sucede algo en obras por impuestos. El proyecto de obras por impuestos se finaliza. Y si se finaliza, brinda servicios a la población. A diferencia de la obra pública, que ya saben ustedes por el adicional de obra, por los problemas con el contratista, muchas veces no se termina. La historia que tenemos en obras por impuestos es que el 100% de proyectos se acaba y eso redunda en beneficio a la sociedad. Y también se hacen más rápido. Al día de hoy existen 108 millones de soles, de los cuales 13%, 14 millones ya está culminado y 90 millones está en proceso de ejecución en Cajamarca. Entonces, nuestra opinión es que debería impulsarse también más desarrollo de esos proyectos. ¿Con qué finalizo? Con que, si bien es cierto, no es una competencia regional ni local, es una competencia nacional, tiene que haber una apuesta por proyectos de envergadura, por proyectos nacionales, por estos proyectos que están en el plan nacional y que brindan beneficios no a Cajamarca, a toda la zona norte. Apostar por terminar este proyecto de la longitud, por poder terminar la longitudinal de la Sierra Tramo 2, por mejorar la servicialidad de la IRSA Norte, por continuar con la adjudicación de aeropuertos del primer grupo de aeropuertos, como el día de hoy se encuentra el proyecto de Cajamarca. Hay que fomentar, señores, la inversión privada. La inversión privada en APPs, a pesar de que ha estado muy vilipendiada en los últimos años, es inversión pública que rinde beneficios notables en la mejora de la calidad de vida. Pero el Perú se ha detenido en esa inversión fuerte hasta el año, para darles unos datos, hasta el año 2014 se adjudicaban casi 8.000 millones de dólares en el país de APPs al año, ¿de acuerdo? Un promedio de 4.000, pero un año del 2014 se llegó a adjudicar casi 8.000 millones de dólares, y eso ahí ha ido disminuyendo al punto que el año pasado se han adjudicado menos de 30 millones de dólares. Entonces, lamentablemente, si bien es cierto, hay proyectos de APP, deberíamos apostar a proyectos realmente de integración nacional, no solo de Cajamarca, de 5 regiones, en el norte, en el centro, en el sur, porque de esa manera conectan la región conectan a los productores, conectan
conectan las capitales de provincia, la capital regional, mejoran la competitividad y eso, dicho nuevamente, redunda en la calidad de vida de la población. Dicho esto, señores, mi mensaje final: apuesten por la infraestructura. La infraestructura reditúa en la mejora de la calidad de vida de la gente. Hay estudios diversos que te dicen que por cada $1.000 millones se generan 15.000 empleos, 20.000 empleos en producto de esta inversión, que por cada 1% aumento en la inversión en infraestructura, aumenta en 14 o 15% el PBI de la zona geográfica donde se invierte en infraestructura. Entonces, hay que apostar muy fuertemente por la infraestructura. Cajamarca el día de hoy tiene un déficit. Cajamarca el día de hoy está menos que el promedio nacional, pero también eso implica una potencialidad de no solamente empatar el promedio nacional, sino superarlo y básicamente cumplir, entiendo, el sueño de todos nosotros, que es mejorar el nivel de vida de la población. Muchas gracias. Muchas gracias Camilo por la presentación que nos has hecho. Efectivamente nos brinda información que da respaldo sobre la situación de Cajamarca y cómo nos ubicamos en términos de competitividad en nuestro país. Nos has dado datos que remueven un poco la conciencia de quienes trabajamos promoviendo el desarrollo. Nos llama muchísimo la atención data que nos brindas, como por ejemplo el ritmo de ejecución, que efectivamente en los últimos años ha disminuido a nivel nacional, pero que sin embargo el 2020 hemos llegado ya a indicadores que nos alertan, no solamente por la pérdida de oportunidades que estamos teniendo como ciudadanos, sino también por la carencia de servicios vinculados a educación y a salud, de los cuales no estamos accediendo, ¿no? Un ritmo de ejecución del gobierno nacional del 8%, pero sin embargo a nivel regional y a nivel local que bordea el 50-60%. En la medida de que no tomemos acción inmediata, todos los actores involucrados, esto lamentablemente no se va a revertir en la medida que todos los cajamarquinos deseamos. Importante también las propuestas que has hecho en cuanto a cómo mejorar los procesos de adjudicación, de entrega de licencias, de otorgamiento de licencias, las exoneraciones y cómo todo esto, las grandes obras, por supuesto, que contribuyen a generación de PBI, generación de empleo, pero también al pago, a la recaudación de impuestos. Entonces, en ese sentido, Cajamarca debe de mirar las obras grandes no como esta oportunidad de generación de empleo, de impuestos, de recaudación, sino también como la oportunidad para que la población, los productores, se articulen en mejores condiciones, siendo Cajamarca una región de vocación agropecuaria. Cómo facilitamos que esta producción obtenga un valor agregado, demos el paso hacia la agroindustria y nos vinculemos a otros mercados en mejores condiciones. Muchísimas gracias, Camilo, por la presentación y por el manejo de tu tiempo. Te pedimos que escuches la respuesta, la opinión de nuestros panelistas, para que al cerrar nos puedas dar tus comentarios sobre el panel que sigue a continuación. Entonces, ahora vamos a iniciar con nuestros panelistas. Es una mesa cajamarquina y en primer término le vamos a dar la palabra a la ingeniera, la señora Emperatriz Campos. Ella es ingeniero civil egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, con estudios de maestría en gerencia de producción, programa de alta dirección de la Universidad de Piura, estudios en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, gestión del potencial humano, programa de empresas familiares y de formación de líderes sociales. Es la socia fundadora y gerente general de SEICA Servicios Generales y Construcción SAC. Ha sido presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca en 2 periodos y es miembro del directorio del CITE Corihuasi Cajamarca y miembro del Patronato de Cultura Cuismanco.
Entonces le damos la palabra a Emperatriz y le pedimos por favor el manejo de tiempo de 7 minutos. Gracias. Hola, muy buenas tardes con todos. Agradecer en primer lugar al grupo impulsor de la Agencia Regional para el Desarrollo de Cajamarca y a Minería 2.0, quienes han tenido la gentileza de convocarnos para participar de este seminario virtual. Un seminario virtual que, como bien dijo Anita hace un momento, nos mueve la conciencia y nos llama a la reflexión. Emperatriz, disculpa, nos ¿Sí? gustaría si pudieses encender tu cámara. Perdón. Sí. Bien, ahora sí. Como les indicaba, es un seminario, es un espacio que nos llama a la reflexión y que nos convoca a preguntarnos qué estamos haciendo como cajamarquinos, qué estamos pidiendo o qué seguimiento estamos haciendo a nuestras autoridades locales, cómo podemos ayudar o cómo podemos poner en una mesa o en un espacio como el día de hoy las necesidades urgentes de Cajamarca o las propuestas que podríamos tener. Agradecer la ponencia, la conferencia de Camilo Carrera, quien realmente ha desnudado la realidad de Cajamarca. Una realidad que la veníamos viendo durante estos últimos 4 o 5 años, que se repite, que es la misma, o que ya estamos por tocar fondo. Estamos en los últimos lugares en competitividad, como bien se ha dicho, pero paradójicamente somos una de las regiones que con nuestros productos naturales tenemos como para poder haber gestionado mejor los ingresos de un canon minero o los ingresos del gobierno nacional para las diferentes obras de infraestructura que necesitamos. Como bien se ha dicho, la competitividad de una región se basa en los pilares de infraestructura, de salud, algo que es muy importante, el fortalecimiento de instituciones. Hoy en día que se habla fuertemente de corrupción, de desestabilidad, yo creo que es un punto en el cual también debemos de fijar y de poner un norte allí y ver cómo podemos trabajar. Solamente detrás de nosotros queda Puno y Huancavelica. ¿Cómo y qué proyectos serían importantes para Cajamarca? Realmente que Camilo ha puesto muchos puntos sobre la mesa, desde los proyectos que son importantes de impacto regional, macrorregional y nacional, hasta la forma de cómo podríamos gestionar estos proyectos. ¿Cuáles serían las maneras y cómo nos apoyaríamos el sector público con el sector privado? Yo creo que hay proyectos como él lo ha identificado, estos 3 proyectos nacionales, y como la longitudinal de la sierra, ¿no? La carretera Cajamarca-Ciudad de Dios es un pedido de Cajamarca de estos últimos 10 años y que, como bien lo indica, al momento no se viene trabajando. Proyecto que hasta donde tenía conocimiento, y uno de los panelistas que nos acompaña, el ingeniero Roberto Mostela, conoce muy bien, estaba con expediente listo, pero ¿en dónde está el cuello de botella para no poder realizar una vía de importancia que nos une al norte del país? Asimismo, también tenemos otra de las carreteras importantes para desarrollar y que ayudaría mucho en la logística y el poder trasladar los productos, sacar los productos hacia la libertad. Dentro de los corredores turísticos tenemos la ampliación de la carretera Celendín, Balsas, Chachapoyas. Actualmente es de un solo carril, pero esta es otra vía importante de conectividad y de unión y de interconexión del departamento. Igualmente, se habló acerca de la
ampliación del aeropuerto de Cajamarca. Es otra necesidad urgente que tenemos. Tenemos producción ahora de rosas y no se pueden exportar estas rosas porque nuestro aeropuerto no tiene la cadena de frío que se necesita. Necesitamos que el aeropuerto de Cajamarca pueda alcanzar la categoría de un aeropuerto internacional. Las gestiones que están haciendo, los proyectos que se vienen realizando, ¿qué podemos hacer desde los espacios, desde cada una de las instituciones de Cajamarca? ¿Cómo podemos unirnos para buscar de que estos proyectos sean una realidad? Se hablaba igualmente, y el escenario actual nos obliga a pensar ahora en una forma diferente de comunicarnos, en la digitalización de nuestros proyectos. Y como decía Camilo, se ha llegado a un 77% o a un 70% ya de ejecución de la banda ancha. Sin embargo, las obras complementarias para el funcionamiento de esta banda ancha en la región todavía no se dan. Y eso hace que no se llegue a todos los lugares. Hoy en día obliga de que igualmente se pueda realizar gestiones para poder hacer que estas obras complementarias se realicen y pueda servirnos al 100% la banda ancha en la región. Y se hablaba igualmente de la deficiencia de servicios. Bueno, realmente que la falta de infraestructura de salud y la baja inversión en proyectos de saneamiento también hacen de Cajamarca una región que tenga bajos niveles de consumo de agua en este caso, ¿no? Se dice que solamente el 22% de la población de Cajamarca tiene o hace consumo de agua que proviene de una red pública. Esperemos que nuestras autoridades regionales y locales puedan poner mayor énfasis porque con ello colaboramos también con la salud de Cajamarca. Y bueno, otro de los proyectos emblemáticos, la presa del Chonta. La presa del Chonta es un expediente que tiene más de 8 o 10 años, que se buscaba gestionar que es una de las esperanzas para que Cajamarca, Baños del Inca y alrededores no solamente tengan agua para consumo humano, sino que también haya agua para riego e igualmente la producción de energía eléctrica. Es un expediente que actualmente está siendo observado y que hace unos días conversaba con el alcalde de Baños y decía que tiene un proyecto ya en ejecución de todo lo que es un proyecto de agua y desagüe para Baños del Inca, el mejoramiento de todas sus redes. Pero el gran drama es que no tiene agua, no tiene una fuente de agua como para abastecer a todos. Esta presa del Chonta es un proyecto emblemático para Cajamarca y es algo en lo que igualmente desde las diferentes instituciones deberíamos de buscar de que esto se haga realidad, hacer seguimiento y ver si en poco tiempo puede comenzar a ejecutarse un proyecto listo allí, ¿verdad? Se dice que Cajamarca es una ciudad, es una región eminentemente agrícola y así es, y ganadera. Ahora ya no somos tan representativos como antes. Ahora Arequipa y Cajamarca y Lima, perdón, son las regiones lecheras. Nuestros productos lácteos no pueden ser comercializados en las grandes cadenas de supermercados porque no pasan el índice bromatológico que se necesita. Por lo tanto, se hace necesario que no solamente la ciudad de Cajamarca, que no solamente la provincia de Cajamarca, sino todas las provincias de Cajamarca pasen del concepto de plantas de tratamiento de aguas residuales y de residuos sólidos
a la administración de un sistema de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales bajo un concepto de generación de activos ambientales. Hay mucho que hacer, y para que estos proyectos se hagan una realidad, decía hace un momento de que debemos de buscar esta alianza estratégica entre el sector público y privado. Hace un par de años se proponía en un evento de Expomina que hubiese que la minería en Cajamarca hubiese una propuesta de inversión anticipada del canon para estas obras de infraestructura que necesitamos. Yo creo que allí también podríamos tener un brazo que camine conjuntamente con el sector público para la ejecución de obras de impacto para la región. Y Disculpa, ello, Emperatriz, de la estamos mano, en el límite de tiempo. Emperatriz, discúlpame. solamente para concluir, que ello tendría que ir de la mano con esto, precisamente con mejorar la gestión de proyectos y mejorar la calidad de los expedientes técnicos, porque allí es donde empieza la demora de la ejecución de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Emperatriz. Desde los diferentes cargos que has ocupado, has hecho un aporte importante incorporando el tema de corrupción y también de los proyectos emblemáticos de Cajamarca, ¿no? Entre ellos la presa del Chonta y el llamado al trabajo, a la alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. Muchas gracias. A continuación vamos a dar pase a la participación del ingeniero Hermes Roberto Mosqueira Ramírez. El ingeniero Roberto es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente principal en la Facultad de Ingeniería y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, ex rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, ex jefe zonal Cajamarca del proyecto de rehabilitación de infraestructura de transportes, programa de caminos rurales, Provías Rural, Provías descentralizado, financiado por el gobierno peruano, Banco Mundial y el BID, ex gerente de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional, ex coordinador del equipo especial de reconstrucción con cambios del Ministerio de Transportes y Comunicación y Premio Nacional a la Ingeniería otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Mosqueira, le damos la palabra para su participación. El audio, por favor. Bien, un saludo especial a todos y a todas las personas que nos escuchan hoy en este webinar muy importante que nos da una mirada clarísima. Necesitamos diálogo para emprender nuevos ritmos y optimizar resultados a los que deviene para que Cajamarca impulse su verdadero desarrollo. Voy a hablar un poco desde el ámbito que a mí me tocó. Soy uno de los gestores del tema de la mejoramiento de la infraestructura vial en Cajamarca a través de caminos rurales, Provía Rural, finalmente a través de Provías descentralizado, casi 14 años. El trabajo fue impulsar fundamentalmente los corredores económicos y finalmente los corredores logísticos que se impulsa hoy a través de este gran plan, ¿no?, de infraestructura competitiva, que se emergió el año 2019 con 52 proyectos. Cuando se le elaboró ese plan, yo tuve la oportunidad de participar en una de las reuniones consultivas, ¿sí? Y pues encontramos algunas propuestas que debiéramos incorporar a estos 52 proyectos. Y fue pues la presa del Chonta, el aeropuerto internacional en Cajamarca, este tema de Ciudad de Dios, la carretera Ciudad de Dios Cajamarca, ya como una autopista que realmente necesitamos, pero también comentar a ustedes que este es un proyecto de gran impulso
ha tenido varios vaivenes y que en algún momento los ministros decían, pero necesitamos la participación de las autoridades de la zona, de tal manera que haya un impulso para poder impulsar más en el MET este presupuesto, dejándose pendiente, pues, para lo que sucede hoy, ¿no? Yo acabo de coordinar con el encargado de los estudios y me dice que está listo, están elaborando recién los términos de referencia para el expediente definitivo. Y esto sí me ha causado bastante preocupación. Bien, yo quiero felicitar a Camilo Carrillo porque de veras nos ha mostrado con claridad que nos falta recomponer esfuerzos, no solamente en el sector público, a través de los gobiernos nacionales, gobierno regional y gobierno local, sino también el impulso con las instituciones privadas, fundamentalmente también con otros agentes de desarrollo, como son la Universidad Nacional y las universidades privadas que tenemos aquí, como la Universidad Privada del Norte y otras más, y todos los gremios que enmarquen a corregir todos estos indicadores que nos muestra Camilo y que en realidad son decepcionantes, que van desde problemas en los indicadores de brechas sociales, ¿no? Que van desde indicadores en los temas de la inversión, del gasto de la inversión pública, ¿no? Nos ha mostrado con claridad que no ha sido la solución el invierte, porque nuevamente ha logrado en su programa volver a colocar fichas de trabajo que requieren de haber preparado expedientes iniciales. Es decir, nos ha mostrado con claridad estos problemas que son serios. También nos ha mostrado que hay obras con muchos problemas. Y yo recuerdo cuando entré a Provías Nacional teníamos problemas en el Tribunal de Contrataciones del Estado por alrededor de 2.100 millones. Uy, problemas complejos, ¿no? Que resolver y que los equipos técnicos lograron una acción conjugada, tanto la parte de los abogados como la parte de la ingeniería, sacar respuestas concretas y tirar abajo muchos proyectos, sobre todo con con estas empresas que están conjugadas en este club de la construcción, especialmente las que se asociaron con Odebrecht y que generaron muchos problemas realmente a las instituciones públicas, en este caso también a los proyectos especiales, no solo al ministerio, sino a Provías Nacional y a Provías descentralizado. Sí, es importante para nosotros entonces tenerlo claro, que en cada uno de los sectores que potenció este gran plan estratégico, nos ha hablado de brechas iniciales en los próximos 5 años, que son las brechas a corto plazo que han quedado casi rezagadas en su proceso de ejecución. Bueno, también tenemos problemas serios como el tema del COVID-19 que ha retrasado, por ejemplo, las obras este último tiempo de manera sistemática. Hice un trabajo de investigación inherente a ver cuánto había gastado Provías Nacional, su inversión importante para el año 2020, y encontramos pues que su avance no ha llegado más que al 47%. Entonces, pues las inversiones se han quedado frustradas, y al quedar frustradas, todo ese gran plan en el que emerge de mejorar la calidad de vida de la población ha quedado en el aire. En el tema tanto de infraestructura vial, en el tema de infraestructura educativa, el tema de infraestructura agraria, o en el tema de infraestructura de riego. Tampoco se avanzó en los grandes proyectos de riego. Y por eso me parece interesante la queja de mi colega cuando habla de Emperatriz, que hemos tenido proyectos inherentes como la gran presa, que ha quedado pendiente, que no fue incorporado en este gran plan de los 52 proyectos. Así como el aeropuerto, en la perspectiva de hablar de un aeropuerto internacional, la mejora del aeropuerto de Jaén, el aeropuerto de Jaén, y otras obras que no tienen una mirada clarísima en el proceso de selección para nuestra región Cajamarca. No tenemos obras de importancia que tengan que ver con un tren, como el Tren Macho, por ejemplo. No tenemos obras importantes que tengan que ver con actividades importantes para potenciar, por ejemplo, nuestros parques nacionales que quedaron pendientes, ¿no? Entonces,
Sí tenemos proyectos inherentes en la región que debieran potenciar para completar este gran esquema de tener nuestra infraestructura competitiva. Sí, pues hay un problema serio que ha emergido de esta evaluación de parte de Camilo en lo concerniente a los cuellos de botella, que también está otro tema que ha tocado él, y que son que los procesos de contratación se volvieron tan complicados, las apelaciones en proceso son tan graves, las paralizaciones, las imputaciones a los ganadores han hecho que el empresario peruano o el empresario internacional, porque hay obras también internacionales que se paralizaron, tengan dificultades básicamente por este tema del proceso que lleve pues realmente a retrasos permanentemente en lo que respecta al tiempo. También los sobrecostos en las obras, motivadas muchas veces por algunas negligencias que se tienen. Por ejemplo, no se tuvo claridad en lo que son las respectivas licencias. No se tuvo claridad, por ejemplo, en el tema de los terrenos, de los pases de terrenos. No se tuvieron claridad, por ejemplo, en la normatividad contradictoria que tenía, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura respecto a, por ejemplo, es la nueva institución que crearon que tiene que ver con el proyecto de forestación y reforestación en el caso de la selva. El tratamiento de estas normas paralizaba muchas obras. Se han paralizado obras porque en realidad pues, hemos tenido dificultades con los propietarios, hemos tenido dificultades con los posesionarios, y eso demoraba las obras tremendamente. También hemos tenido dificultades con las empresas, como las empresas de luz, ¿no? Por la ubicación de sus postes. Se les daba un plazo para que estos se modifiquen y realmente demoraban demasiado. Entonces el Estado tiene que ser un Estado que dialogue más, que emita normas que no se contradigan para los temas que emergen de lo que es el tema de resarcimiento de los terrenos y otros más, que viabilicen y que en realidad los sectores se pongan de acuerdo para su ejecución inmediata. Respecto al último tema que ha tocado Camilo Carrillo, que me parece también importante conversar, es el tema del gran impulso que se ha tenido en este gobierno sobre el tema de contratos de gobierno a gobierno y que han ido dando mucho resultado, ¿no es cierto? Ha ido dando mucho resultado por el tema del uso del PMO, y incluso en Provías, el último tiempo que estuve, ya se empezó un trabajo inicial con el puente Nanay en Iquitos, que es un proyecto grande de 850 millones de soles, ¿no? A través del BIM, para reducir tiempo, reducir costos, reducir procesos, etc. Ingeniero Mosqueira, disculpe, ya estamos en el tiempo. Ya, terminar finalmente con las experiencias de reconstrucción, con cambios que tuve la experiencia de dirigirlo en el tema de carreteras. Sí, es un buen impulso. Hay que impulsar a usar las experiencias aprendidas de reconstrucción con cambios. Y felicitaciones al expositor y gracias a las personas que están promoviendo este gran encuentro. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Mosqueira. Efectivamente, desde su experiencia en la formulación del Plan Nacional de Infraestructura, usted puede corroborar mucho de las falencias y del retraso y la paralización que estamos viviendo en términos de inversión en infraestructura. Muchas gracias por su intervención y a continuación vamos a dar la palabra al ingeniero Gaspar Méndez Cruz, ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, docente principal de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, director del Departamento de Ingeniería de los Recursos Hídricos de la Universidad Nacional de Cajamarca, decano del Colegio de Ingenieros del Perú de Cajamarca, de la sede de Cajamarca, integrante del directorio de la EPS SEDACA, también director de la Escuela de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional de Cajamarca, actual decano de la Facultad de Ingeniería, especialista en hidráulica y medio ambiente en un instituto en Francia,
maestro en Ciencias por la Universidad Nacional de Cajamarca y doctor en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ingeniero Gaspar Méndez, le damos la palabra. Tiene usted 7 minutos. Por favor, su audio, su cámara. Adelante. Muchas gracias por la amabilidad que ha tenido el grupo impulsor de la Agencia Regional para el Desarrollo de Cajamarca. Muchas gracias por ello y porque estimo que la academia es un punto importante para poder resolver muchísimo de los problemas que puede ocurrir en el ámbito nacional, en el ámbito regional. Hablar de proyectos de infraestructura para la competitividad, yo tomo un concepto de una manera reflexiva más que de otra cosa, y yo digo, pues no, los proyectos de infraestructura deben ser impulsores para lograr la sostenibilidad de un proceso de desarrollo. Ese es el concepto que entiendo debe manejarse para que logremos objetivos concretos, que reflexionemos de, digámoslo así, del plan nacional de infraestructura hacia la competitividad. Me parece muy interesante, una iniciativa muy interesante de parte del gobierno, ¿no? De parte del gobierno, una iniciativa importante que se ha dejado mucho de hacer, probablemente por algunos motivos. Entre ellos, uno de lo que estimo también, a modo conceptual, y de repente cercano a la realidad, es el hecho de que tenemos una débil, realmente. El Perú tiene una débil concepción, una debilidad fundamental en el contexto de planificación. El gobierno central, regional o local trabaja al corto plazo. Nunca maneja la idea de un largo plazo. No le deja una planificación para que cuando tengo que cambiar, porque la norma, la ley dice que debo cambiar, debe dejar la planificación hecha para que el nuevo que ingresa continúe. Porque si no, seguimos más de lo mismo. Este proyecto, este programa que tenemos, de acuerdo a la conveniencia de cada uno que lo va analizando, comienza a entender que el desarrollo para ellos es cortoplacista, y eso no es. Estoy hablando de un enfoque bastante general con respecto a lo que ocurre en el contexto nacional. Con respecto al contexto regional, ¿no? Hablamos de 3 proyectos, hablamos de posibilidades, el proyecto emblemático que tenemos y todos somos conscientes porque residimos en la ciudad de Cajamarca y vemos, ¿no?, que el día que llueve fuerte no hay conectividad hacia la costa. Y eso, mínimamente una ciudad como Cajamarca, mínimo entiendo que debe haber no solamente uno, sino hasta 2 ingresos fuertes de potenciales para poder tener la competitividad, para tener la alternativa. Pero bueno, si hablamos de eso, en esos aspectos, pues yo veo algunos asuntos un poquito complicados desde el punto de vista político incluso. ¿Por qué Cajamarca no ha desarrollado mucho, ¿no? ¿Por qué cuando nos muestra el expositor Camilo Carrillo en una diapositiva nos dice Cajamarca tuvo un impulso en el 2014? Parecería que estamos sujetos a que haya una movilización fuerte. Ustedes saben que en el 2012 hubo una movilización muy fuerte aquí en Cajamarca con respecto al proyecto Conga. Y allí cuando el gobierno da una mirada a Cajamarca y se da con una sorpresa que todo el mundo lo sabía, una de las regiones más pobres del Perú. Y era uno de los potenciales mineros más grandes de Sudamérica, por decir del mundo. Increíble. Tuvo un impulso en el 2014 y luego, como ya las cosas
bajaron el ánimo y comenzó a decaer. El otro aspecto, ¿por qué Cajamarca no logra tener una cantidad importante de proyectos de envergadura? Porque da la impresión que hay un enfoque en donde las ciudades o las regiones de la sierra simplemente deben ser siempre pues de segunda parte, no de la primera. La primera tiene que estar en otros lugares, más no en la... No, nosotros debemos estar en la segunda parte de un sistema. Resulta de que en la sierra se da todos los productos, se da todos los insumos. Yo hablo simplemente con respecto a agua. Miren, ¿qué sucede? Cajamarca debe estar por lo menos unas 10 presas de bebé. Y no con el ánimo de maltratar a nuestros compatriotas que están en la costa, sino nos damos cuenta de que en Cajamarca, cuando llueve, toda esa agua se va hacia el mar, porque tiene una forma, un clima muy, muy especial Cajamarca. No Cajamarca, sino la zona de Latinoamérica, ¿no? Porque tiene grandes lluvias, fuertes lluvias, en donde además de generar inundaciones, hace una erosión fuertísima y esa agua, para colmo, no se utiliza, se va directamente al mar. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que sí tenemos potenciales, pero que no tenemos una visión, no queremos hacerlo, o también la otra posibilidad, no nos dejan hacerlo, que es otra cosa. Bajo ese contexto yo tengo una opinión con respecto al término, la impresión que tengo del término competitividad pareciera que fuera competencia. Yo lo digo en ese sentido. ¿Por qué la carretera Cajamarca, directamente de lo que es Ciudad de Dios, Cajamarca, hasta Jaén, directamente, por qué no se hace? ¿Por qué no se hace, como dijo la ingeniera Emperatriz, por qué no se propugna directamente la carretera que se vaya hacia el oriente, por parte de Celendín, hacia adentro, Balsas, Chachapoyas? Porque eso le quita, de repente, competitividad a otra región. Ah, bueno, ¿se dan cuenta? Hay aspectos que hasta cierto punto nos incomoda, pero es bueno reflexionar en ello, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a quejar siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Como universidad, les digo así. Bien, como universidad, creemos que la academia, la empresa y el Estado deben estar juntos. Yo siempre he propugnado ello. Creo que más de uno de los que están presentes en Conexión han tenido la oportunidad de estar fuera del país. Y estando fuera del país, la empresa, digo así directamente, la empresa privada está de la mano con la academia. Porque la empresa privada se va y la academia se queda. Y la academia se queda para toda su vida en ese lugar. Eso implica que debe respetar a rajatabla todos los principios que se dice y la normatividad que lo permite. ¿Qué hace la Universidad Nacional de Cajamarca al respecto? Miren, el enfoque que tiene de un tiempo esta parte de la universidad, y eso se lo dice directamente, se tiene aprobado un currículum en el año 2019, un currículum nuevo, pero que tiene un enfoque que ha mejorado, en parte, no todo, en parte, el contexto de emprendimiento. Y eso para nosotros es bueno, porque eso nos va a ayudar a todos estos procesos que se dice, que nos comenta el ingeniero Roberto Mosqueira, la ingeniera Emperatriz, el expositor Camilo Carrillo. Existe cuellos de botella en las licitaciones. ¿Por qué? Porque probablemente falta, digo así, falta formación. En ese contexto, ¿por qué existen muchos adicionales? Porque existen nuestros amigos consultores o contratistas que manejan el término con tal de ganar la licitación, dicen, firman un contrato y cuando lo van a replantear se dan cuenta de que hay mucha debilidad en los expedientes técnicos y una serie de cosas, ¿no? Entonces, para buscar todos esos aspectos, por lo menos como universidad, estamos caminando en ello en busca de que quienes van a ser los artífices de tener ese tipo de posibilidades de solución son los profesionales, que no solamente deben ser buenos profesionales, sino deben ser buenos ciudadanos. Deben tener
un mejoramiento total incluso de valores, porque hay que entender que las cosas también van en ese sentido. Los valores están muy, muy débiles a nivel de toda la formación del ser humano aquí en nuestro país, porque la educación no es la más adecuada. Estoy hablando de la formación desde el inicio, pero se dan cuenta, es un conjunto de aspectos que yo creo y estimo debe manejarse, porque a la final es resolver un problema solamente de una cosa y dejar las otras. Vamos a caminar muy rápido, pero nos vamos a dar cuenta que nos podemos caer porque no tenemos la consistencia. Creo que debemos enfocar muchos aspectos para lograr cosas importantes y con manejo de una planificación que realmente llegue así a tener principios fundamentales para un desarrollo de una región. Cajamarca es potencial de todo, de potencial humano, potencial de recursos naturales, de todo lo tiene, pero poco lo aprovecha. No lo podemos aprovechar nosotros, no podemos tener una imaginación, no podemos planificar las cosas. Creo que sí. Depende fundamentalmente, vuelvo a reiterar, de un conjunto de aspectos, pero finalmente a todos, bueno, creo que ya me están llamando la atención. Yo agradezco nuevamente, reitero mi agradecimiento. Creo que este tipo de conversaciones, de reuniones, es muy importante para poder dar alcances a la población y a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Méndez. Muy importantes los aportes que usted ha hecho desde su ubicación en la universidad, su desempeño en la Universidad Nacional de Cajamarca. Ha mencionado también sobre la visión cortoplacista de los gobiernos local, nacional, y recalcado también el potencial hídrico con el que contamos en la región Cajamarca. A continuación vamos a dar la palabra al ingeniero Héctor Hugo Miranda Tejada. Él es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Ingeniería Civil con mención en Tecnología de la Construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería, regidor del Consejo Provincial de Cajamarca en el periodo 1993-1995, también ha sido presidente del directorio de la empresa SEDACAC, ha sido asesor técnico de la Asociación de Municipalidades del Perú, creador, fundador y primer coordinador general de la Escuela Piloto de Acreditación en Agua y Saneamiento EPILAS de Cajamarca, ha sido director de la Escuela de Posgrado de la Mención en Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca y director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. Adelante, ingeniero Hugo Miranda, tiene usted 7 minutos. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Mi saludo y mi felicitación al grupo impulsor de la Agencia Regional de Desarrollo de Cajamarca por organizar este importante evento. Asimismo, también propiciar que mediante estos espacios de diálogos para el desarrollo de Cajamarca, mediante los webinars, en este caso de infraestructura, para la competitividad regional, se sirva para poder justamente conocer y plantear propuestas y alternativas de solución a la problemática que estamos justamente analizando. Mi felicitación al al economista Camilo Carrillo, el expositor, y también a los panelistas, al ingeniero Emperatriz Campos, al ingeniero Roberto Mosqueira, al ingeniero Gaspar Méndez, cuyos aportes, opiniones, comentarios son muy valiosos, sobre todo para poder reforzar la exposición realizada en esta tarde. Lo que nos ha expuesto el economista Camilo Carrillo, yo lo veo desde dos escenarios. El escenario actual, donde presenta un diagnóstico de la situación en que se encuentra la región de Cajamarca con respecto a los indicadores de competitividad y cómo mejorar la competitividad a partir de los componentes específicamente de infraestructura, porque también nos ha hablado de logística, del aspecto laboral y educativo. Y relacionando directamente en el tema de la infraestructura, nos ha comentado lo referente al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo, el 238 del año 2019 del sector Economía y Finanzas. En este documento, que es un instrumento de la planificación
y desde el punto de vista de la visión a nivel de país con respecto a la competitividad, se han mostrado indicadores, cifras y valores que son interesantes de para poder analizarlos, como por ejemplo las brechas de corto plazo y mediano plazo. Asimismo, con relación al avance de inversión que se tiene el gobierno regional, que solamente se tiene un avance muy lento del 4%, ¿no? Y con ese porcentaje, con esa dinámica, la meta a alcanzar estaríamos lográndolo todavía en 25 años. El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad establece proyectos identificados en la zona norte. Y para el caso de Cajamarca, miren, estando Cajamarca en estos niveles de atraso, en estos niveles de indicadores de competitividad, que de las 25 regiones nos encontramos en el antepenúltimo lugar, Cajamarca, en lo que corresponde a infraestructura vial en el puesto 16, ¿no? Y en la parte de infraestructura en el puesto 23, solamente se ha previsto 3 proyectos en Cajamarca, como son la longitudinal de la sierra. El otro proyecto está relacionado con mejora de la calidad de vida en lo que corresponde a la instalación de la banda ancha y la rehabilitación de la carretera Cajamarca-Ciudad de Dios. Realmente esto nos preocupa como cajamarquinos, porque solamente se haya identificado 3 proyectos. Y realmente con esos 3 proyectos identificados en el horizonte de mediano a largo plazo que se ejecuten, no realmente solucionaríamos las grandes brechas que todavía tenemos en este momento en Cajamarca. A partir del cambio del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, y la derogación de la Ley 27293, con el Decreto Legislativo 1252 del nuevo Sistema de Programación Multianual, lo que se conoce como Invierte Perú, han habido cambios importantes y sustanciales. El economista Camilo Carrillo nos manifiesta de que las fichas y formatos con los cuales elaboramos anteriormente los perfiles, ¿no? Los estudios simplificados, se han mejorado, en todo caso tienen la misma similitud y la misma naturaleza. Es cierto, porque de lo que teníamos anteriormente 3 fases en el ciclo del proyecto, ahora tenemos 4 fases en el ciclo de la inversión. Entonces aquí tenemos que tener una marcada claridad en lo que anteriormente conceptualizamos como proyecto y lo que tenemos ahora como ciclo de la inversión, a partir de la programación multianual, la formulación y evaluación, la ejecución y la operación del proyecto. En este ciclo de inversiones, hemos visto que el gobierno regional de Cajamarca, con respecto al avance, o en todo caso a la eficiencia de ejecución, de un 112% promedio, el gobierno regional de Cajamarca ha logrado tener un 57%. Pero en este sistema administrativo, llamado Invierte Perú, aprobado por el Decreto Legislativo 1252, y lo que nos ha comentado el día de hoy nuestro expositor, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el cual ha sido aprobado con el Decreto Supremo 238, también se debería incluir, relacionar y vincular el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Dicho plan es aprobado con un Decreto Supremo anterior al 238, es el 237 del año 2019. Yo coincido y apruebo lo que han comentado todos los expositores, los panelistas y expositores, que tiene que estar presente en estos espacios la academia, la empresa y el Estado, para justamente vincular. Y el artículo 5 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el cual ha sido aprobado con el Decreto Supremo 237, el artículo 5, precisa que en los comités técnicos tiene que existir la participación del sector público y del sector privado para articular desde el punto de vista territorial en el marco de la estrategia para la mejora de la competitividad y productividad. Y justamente ahí se plantean los objetivos prioritarios. El expositor también nos ha comentado los cuellos de botella con respecto a la ejecución de obras públicas que se vienen ocurriendo actualmente en el Perú.
Y esto es un problema que va a seguir todavía si es que no se precisan y no se elaboran expedientes técnicos con calidad, con eficiencia y con eficacia. Porque el resultado que tenemos incluso del informe de la Contraloría General de la República con respecto al atraso de obras nos dan indicadores de que un altísimo porcentaje de estos factores que influyen al atraso de obras se deben a la mala elaboración de los expedientes técnicos. ¿Y por qué está ocurriendo ello? Porque estando en el año 2021, todavía seguimos utilizando metodologías, normativas y herramientas de hace 25 o 30 años. Todavía estamos elaborando, por ejemplo, nuestros planos con el AutoCAD. Todavía estamos haciendo el análisis de los costos unitarios, la elaboración de los presupuestos y valores referenciales de la manera tradicional. Y a la fecha hemos tenido un avance y un logro significativo en la ingeniería, con la tecnología. Los avances tecnológicos en la ingeniería han sido estos últimos 15 años de una forma exponencial. Ingeniero Miranda, le voy a pedir que vaya concluyendo, por favor, su participación. Sí, y en este caso yo promuevo y apruebo de que por ejemplo, para el caso de las obras públicas, se incorpore estos contratos llamados New Engineering Contract, que son contratos que han dado muchos resultados de eficiencia con respecto a los acuerdos entre gobierno a gobierno, la utilización de metodologías como el Building Information Modeling, porque tenemos el Plan BIM y tenemos los hitos hasta el año 2030. En los 3 niveles de gobierno se tiene que tener el modelamiento de los proyectos para justamente evitar estos sobrecostos, estos adicionales de obra y sobre todo con la corrupción, eliminar la corrupción, que es uno de los principales factores por los cuales tenemos este atraso. Y finalmente ya tenemos disponibles los ingenieros, los técnicos y los especialistas, metodologías como lo que promueve el PMO, el Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimiento para la administración de proyectos, y también Lean Construction. Si nosotros vinculásemos la academia con estas herramientas, con estas tecnologías, en la elaboración de proyectos, estaríamos colaborando, ¿no?, de una manera significativa. Muchísimas gracias, estimados participantes. Ingeniero Miranda, muchísimas gracias por su participación. Efectivamente, usted ha hecho énfasis a nuestra ubicación en los índices de competitividad regional. Damos la palabra, vamos ya terminando con este seminario virtual y en este momento le vamos a ceder la palabra a Camilo Carrillo, quien va a hacer comentarios sobre el panel presentado. Bueno, muchas gracias, Ana Cecilia, nuevamente por este momento y poder dar unas reflexiones finales. A ver, yo coincido con varias de las cosas que se han mencionado acá. Me voy a referir básicamente a un par. Tenemos que cambiar la forma como vamos a hacer proyectos de inversión pública en el Perú. Eso está claro. A ver, después de haber trabajado años en el Ministerio de Economía, de haber trabajado en el antiguo SNIP, después en el Invierte, digamos, después conocer el Invierte.p, también trabajar en todo lo que son APPs, me queda claro que tenemos que mejorar esos procesos. ¿De acuerdo? Tenemos que mejorar el Invierte.p, dejar de hacerlo snipológico, porque la verdad es que continúa siendo un snip con más o menos cambios. Tenemos que mejorar el proceso APP, pero tenemos que apostar por nuevas figuras. Y en esa nueva figura creo que el gobierno, y sobre todo los contratos colaborativos, como lo mencioné, son claves. Digo una cifra que me parece interesantísima. El Perú deja de invertir, les dije a ustedes que a Cajamarca dejaba de invertir, creo que en como 1.000 millones de soles al año en inversión pública. Tiene los recursos, pero no los ejecuta. Por diversas maneras, porque el proyecto no sale a tiempo, porque no se formulan buenos proyectos, etc. A nivel nacional son 17.000 millones de soles. 17.000 millones de soles en castellano son la posibilidad de hacer 3 líneas de metro al mismo tiempo. No seamos centralistas. Una línea de metro y por lo menos 5 carreteras de las que parecidas a las Ciudad de Dios, Cajamarca, de esa magnitud. Entonces, y son obras de impacto, son obras que reducen 2 horas conectar ciudades importantes del Perú. Tenemos que comenzar a pensar de esa manera. Entonces, si tenemos una capacidad como Estado que esté en su límite y no tenemos cómo gastar esos 17.000 millones, a pesar que los tengamos en el presupuesto, porque
el Estado en este momento no tiene esa capacidad, realmente apostemos por grandes proyectos de inversión pública que cambien el desarrollo nacional. Yo pensaría carreteras y sobre todo pensaría trenes. Soy de los que cree que es casi, permítanme la palabra, insultante que tengamos las tres principales ciudades del sur del país, Arequipa, Cusco y Puno, unidas por un tren que traslada turistas en el tren Jayamingan y que no traslada a peruanos que tienen que ir de un lugar a otro. Entonces me parece increíble que nadie se haya hecho la pregunta, habiendo una línea de tren, ¿por qué no hacemos que esa línea de tren cubra el servicio de pasajeros, que es para lo que se hizo originalmente el tren? Más allá de que pueda trasladar turistas, que me parece muy bien, pero ¿cómo no hemos pensado como país? Demoramos 10 años en sacar el contrato del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, 150 kilómetros, y no hacemos nada por los 1.300 kilómetros que hay en el sur, o los potenciales 1.000 kilómetros que podría haber en un tren, como se mencionó acá, que una las principales ciudades del norte. Eso es lo que tenemos que pensar. Y hay recursos y hay la forma de hacerlo con contratos gobierno-gobierno. Entonces tenemos que comenzar a pensar de esa manera, con este tipo de contratos colaborativos, obras que generan impacto, obras que generan conectividad y realmente obras que tengan, repito, un impacto en el desarrollo económico nacional. Punto número 1. Y punto número 2, con esto cierro, tenemos que cambiar la forma como se han estado tomando decisiones. ¿Y a qué me refiero con eso? Lamentablemente lo que hemos generado es una situación de suspicacia nacional en donde el funcionario público se le maltrata, se le culpa de que los proyectos no salgan, algunas veces seguramente con justa razón, y el funcionario público en estos momentos tiene un organismo de control que lo mira y le dice, hagas lo que hagas, igual te voy a fiscalizar, igual, bueno, no está mal fiscalizar, igual voy a hacerte un control posterior e igual te voy a terminar penalizando, porque en este país lamentablemente los mecanismos de control terminan castigando a los funcionarios que muchas veces hacen su labor, toman decisiones, y lo que ha generado es que al día de hoy no se quiera tomar decisiones, contratos que no salen, decisiones de gestión que no se ejecutan porque tienes temor a que venga la Contraloría y te inicie el proceso, porque claro, como hay una suerte de... han habido indudablemente casos de escándalo, hay una suerte de terror en que prácticamente todo tiene que mirar la Contraloría y todo tiene que penalizar. Tenemos que cambiar ese chip, esa forma de pensar, tenemos que permitir al funcionario público tomar decisiones. Una de las cosas que estamos analizando como CPC, Consejo de Privado de Competitividad, es la capacidad del funcionario de tomar decisiones discrecionales, y la palabra discrecionalidad es muy importante y es muy interesante y es muy buena, porque la discrecionalidad permite que el funcionario adopte decisiones sustentadas de manera técnica y que esas decisiones sustentadas nadie se las rebata. Lamentablemente en el Perú no te permiten tomar decisiones técnicas. O en todo caso, si tú tomas una decisión técnica y el órgano de control tiene una opinión técnica distinta, y cuando me refiero a técnica, estoy hablando desde el ancho de la vía hasta la tasa de interés, hasta una decisión de un contrato, termina siendo penalizado y acusado de diversas cosas. Y eso creo que no está bien, eso creo que está causando mucho problema al funcionario público, y el día de hoy el funcionario público te dice, perdona, pero yo no voy a correr el riesgo de adjudicar un proyecto o tomar una decisión de un proyecto si mañana más tarde va a venir un organismo de control y por cualquier cosa que opine distinto, ergo que no respete mi discrecionalidad de tomar decisiones, significa automáticamente que me inician un proceso y en el mejor de los casos me sancionan, en el peor de los casos me voy a un proceso penal. Y eso creo que está causando mucho daño. Entonces mi mensaje es, protejamos al funcionario público, permitámosle tomar decisiones y hagamos que esas decisiones, que es lo importante, sean decisiones técnicas para bien de la comunidad en general. Eso es, les agradezco mucho la invitación nuevamente y encantado de haber estado aquí. Muchas gracias, Camilo. Realmente la presentación y tus comentarios son aportes importantes para el análisis, para la propuesta que los actores de Cajamarca debemos hacer en pro del desarrollo integral que estamos buscando. A nombre de las instituciones organizadoras, aliadas y de apoyo, quiero dar el agradecimiento a Camilo Carrillo por su presentación, su exposición, a los ingenieros Hugo Miranda, Gaspar Méndez, al ingeniero Roberto Mosqueira, la señora Emperatriz Campos, ingeniero Emperatriz Campos,
por su participación en el panel de este segundo webinar, Diálogos por el Desarrollo de Cajamarca, con el tema de infraestructura para la competitividad regional. Les invitamos a seguir participando en los siguientes webinars. Tenemos programado 11 eventos más y también hacemos extensiva la invitación a las instituciones públicas y privadas de Cajamarca que deseen ser parte de la red de difusión. El próximo miércoles se desarrollará el evento sobre el tema Desarrollo Rural Integrado. La exposición principal estará a cargo del señor Eduardo Segarra, quien es investigador principal de GRADE. Asimismo, el video de este webinar será transmitido, lo podrán acceder a través de las redes sociales de las instituciones aliadas, y adicionalmente se está preparando un documento resumen de las principales ideas compartidas por los participantes, expositor y panelistas, para que igualmente sea difundido más adelante. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado este día, para todos los que nos verán en los siguientes días y semanas. Desearles tengan un buen día y a seguir cuidándonos todos. Muchas gracias.